Continuando con el tema de los alcoholes, en este video vamos a ver los métodos de obtención de alcoholes, las propiedades físicas y propiedades químicas de los alcoholes, y vamos a hablar también un poquito de alcoholes no saturados y de alcoholes polihidroxilados, que son los que tienen dos o más veces la función alcohol dentro de su molécula. En el video donde habíamos estado viendo las funciones químicas de todos los grupos que nosotros vamos a estudiar en este curso, habíamos visto que los hidrocarburos, por una reacción de sustitución de un átomo de hidrógeno del hidrocarburo por un grupo hidroxilo, se transformaban en alcoholes. Entonces este sería un método de obtención. Por otra parte, los halogenuros de alquilo, cuya fórmula general es esta que vemos acá, por hidrólisis se va a producir la ruptura de este enlace entre el radical y el halógeno, y el halógeno va a ser sustituido por el grupo hidroxilo del agua. Bien, esta reacción la vamos a ver ahora entre los métodos generales. Otra posibilidad era si a los alquenos los hidratamos, es decir, les rompemos el doble enlace, se produce una reacción de adición de agua al doble enlace, que nos va a llevar como producto final a alcoholes. Y esta es otra de las reacciones que vamos a analizar bien a fondo ahora. También habíamos dicho que los alcoholes, por oxidación, si el alcohol era primario, se oxidaba a aldehído. Si el alcohol es secundario, se oxida a acetona. Por el proceso inverso, las cetonas, el proceso inverso a la oxidación es la reducción, las cetonas me van a producir alcoholes secundarios. Por el proceso inverso a la oxidación de alcohol primario a aldehído, los aldehídos se pueden reducir a alcohol primario porque todas estas reacciones son reversibles. De la misma manera, por oxidación fuerte de los alcoholes, podíamos obtener los ácidos, y es lo que pasa cuando el vino se convierte en vinagre por acción de las enzimas de bacterias acéticas. El alcohol del vino es oxidado a ácido acético. El proceso inverso, es decir, proceso inverso a la oxidación, dijimos que es la reducción de los ácidos también me puede formar alcoholes. Los éteres también por hidrólisis me van a formar alcoholes, y los ésteres por hidrólisis me van a formar alcoholes, y otro producto que lo acompaña, que son los ácidos. Si revisamos el video de funciones químicas, vamos a poder relacionar todo este tipo de reacciones. Pero ahora nos vamos a dedicar, dentro de los métodos de obtención, vamos a hablar de los métodos generales y de los métodos específicos. Los métodos generales son, por ejemplo, todos los métodos que nos permiten hablar en general de la formación de distintos alcoholes, mientras que los métodos específicos son para obtener determinado alcohol. Por ejemplo, para obtener alcohol metílico, que es lo que vamos a observar acá, que vamos a ver, y también los alcoholes que podemos obtener por la fermentación de azúcares. Entonces, vamos a empezar con los métodos generales. Entre los métodos generales tenemos en primer lugar la hidrólisis de halogenuros de alquilo, que teníamos en el cuadrito de recién, donde la reacción general, ¿qué sería? Si tenemos un halogenuro de alquilo, expresado en forma general, y le adicionamos agua. Al agua la podemos representar como un protón y un oxidrilo unidos. Bien, con lo cual vamos a obtener el alcohol más el hidrácido correspondiente. ¿Debido a qué? A que se va a romper este enlace, se va a liberar
el halogenuro, que va a reaccionar con el protón del agua para formarme el hidrácido. El hidroxilo va a unirse directamente al radical para formarnos el alcohol. Esto sería a partir de un halogenuro de alquilo. La principal aplicación es en la manufactura del alcohol amílico. El alcohol amílico, recordemos que es el alcohol pentílico, ¿bien? Que en la nomenclatura común, en vez de hablarse de pentílico, se habla de alcohol amílico, que ya más adelante vamos a ver cuál es el origen, porque está asociado con la amilosa cuando lleguemos acá a fermentación de azúcares. Luego tenemos la hidratación de alquenos u olefinas. En la hidratación de alquenos, si nosotros tenemos un alqueno, por ejemplo, el eteno, si nosotros le rompemos ese doble enlace, siempre que tenemos un doble enlace podemos pensar en reacciones de adición, porque el doble enlace se va a romper, va a quedar un solo enlace, un simple enlace, y el otro enlace, el que se rompió, va a permitir que se adicione algo a los átomos que vayan quedando. Entonces, si nosotros queremos hablar de una reacción de hidrólisis, sabemos que el agua lo podemos considerar como formado por la unión de un protón y un oxidrilo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a romper esta unión. Cuando se rompa esa unión, ambos carbonos van a quedar con una valencia libre. Bien, esa valencia libre será ocupada, una, porque se produce un desplazamiento de electrones hacia uno de los dos átomos de carbono. El carbono que recibe los electrones va a tomar una densidad de carga negativa, mientras que el otro va a quedar con carencia de electrones, con una falta de electrones. Entonces, el protón, que tiene carga positiva, se va a adicionar sobre el carbono que contiene ese electrón de más, esos dos electrones de más, es decir, la carga negativa, porque son cargas de distintos signos que se van a atraer, mientras que el oxidrilo, que tiene carga negativa, va a ser atraído por el carbono que está cargado positivamente, con lo cual acá vamos a tener el hidroxilo y acá se nos va a unir el hidrógeno. Entonces, de esta manera, ¿qué se nos forma? Se nos forma un alcohol. ¿Qué alcohol es? Como tiene dos átomos de carbono, proviene del eteno. Al tener dos átomos de carbono y tener enlace simple, podemos considerar que proviene del alcano de dos átomos de carbono, que se llama etano. Entonces, si cambiamos la letra O por ol, por la terminación ol, vamos a tener que se nos forma el etanol, que es un alcohol, con el mismo número de átomos de carbono del alqueno del cual hemos partido. Si nosotros, en vez de considerar el eteno, consideramos, por ejemplo, el propeno, acá nos vamos a encontrar con otro efecto. Si partimos del propeno, acá se va a producir un efecto, porque acá el desplazamiento de electrones, de este par de electrones, de este enlace que son electrones pi, puede venir hacia este átomo de carbono o hacia este de manera indistinta. En este caso no va a desplazarse igual con la misma capacidad a este carbono que a este carbono, debido a que no olvidemos que acá el grupo metilo me está produciendo un efecto inductivo. Es decir, este efecto inductivo hace que el par de electrones se pueda desplazar hacia este átomo de carbono
y ser compensado por los electrones que se encuentran en este enlace y en cada uno de los carbonos hidrógeno-oxígeno, con lo cual entre venirse los dos electrones a este carbono o a este, el grupo metilo, a través de su efecto inductivo, hace que el par de electrones venga sobre este carbono, por lo cual va a quedar este negativo y este positivo. Entonces, si le vamos a adicionar agua, es decir, un protón y un oxidrilo, el protón se va a unir a este átomo de carbono, mientras que el oxidrilo, debido a que tiene carga negativa, va a buscar el átomo de carbono que está cargado positivamente, con lo cual lo que vamos a obtener acá es lo siguiente: el oxidrilo dijimos que se va a unir acá, y acá teníamos dos hidrógenos, se le va a unir otro más, vamos a tener 3 átomos de hidrógeno, es decir, se me va a formar el 2-propanol. Bien, este efecto inductivo y otros efectos más que veremos en su momento hacen que se cumpla con la regla de Markovnikov. ¿Qué es la regla de Markovnikov? Cuando todavía no se conocían estos mecanismos, no se conocía sobre los efectos derivados de desplazamientos electrónicos, se observaba, solamente se valían por los resultados que obtenían en el laboratorio. Entonces, Markovnikov vio que siempre que se presentaban este tipo de situaciones, pasaba que la parte positiva se unía al carbono más hidrogenado y la parte negativa se unía al carbono menos hidrogenado. Entonces él propuso la regla que lleva su apellido, que es Markovnikov. Esa regla dice que cuando se adiciona un compuesto, una sustancia, a un doble enlace, se va a adicionar de manera tal, se va a romper el doble enlace y se va a adicionar de manera tal que el ion positivo se va a unir al carbono más hidrogenado y la parte negativa de la molécula, el anión, se va a unir al extremo menos hidrogenado. Con lo cual, si nosotros esta reacción la planteamos en forma general, es decir, de esta manera, donde tenemos un alqueno, si le adicionamos agua, el hidrógeno se va a adicionar al carbono más hidrogenado porque es positivo. Entonces, ¿qué se me va a formar? El enlace doble va a pasar a ser simple. Acá había un hidrógeno y acá teníamos 2 hidrógenos. Este hidrógeno se va a adicionar a este carbono, con lo cual va a quedar acá, que sería lo mismo, si tengo uno acá y otro acá, sería lo mismo que poner directamente carbono hidrógeno 3, mientras que el oxidrilo, que es la parte negativa de esta molécula, se va a unir al carbono del centro. Entonces me va a dar como resultado un alcohol secundario. Bien, entonces partimos de un alqueno, por adición de agua obtenemos un alcohol. Bien, bueno, ahora vamos a hablar de los métodos específicos de obtención de alcoholes, y vamos a ver la obtención de metanol. Antiguamente se obtenían todos de fuentes naturales. El metanol se obtenía por destilación seca de la madera,
se necesitaba mucha madera, iba muy en contra del sistema ecológico. En la actualidad se produce a niveles industriales con mucho mayor rendimiento la obtención de anhídrido carbónico por reacción entre el monóxido de carbono y el hidrógeno. De esa manera, el monóxido de carbono, que es un gas en condiciones de presión y temperatura ambiente, reacciona con dos moléculas de hidrógeno para formarme metanol. Ahora, esto no se produce en forma espontánea, se produce en determinadas condiciones. Esas condiciones son: la temperatura tiene que estar entre 350 y 400 grados centígrados. Bien, y se necesita también un catalizador. El catalizador está formado por óxido crómico y por óxido de zinc. Es una mezclita. Ahora bien, si nosotros analizamos y tenemos en cuenta el principio de Le Chatelier, podemos observar que de este lado en los reactivos, acá tenemos un volumen de monóxido de carbono que va a reaccionar con dos volúmenes de hidrógeno para formarme un volumen de metanol. Es decir, que de monóxido de carbono tengo un volumen. De hidrógeno tenemos dos volúmenes, que es lo que me está indicando este 2 de acá. En total, entre los reactivos, tengo el volumen de de monóxido de carbono más dos volúmenes de hidrógeno. En total, yo del lado de los reactivos tengo tres volúmenes de gas. A esta temperatura, el alcohol metílico, que su punto de ebullición es de aproximadamente 65-66 grados centígrados, imaginemos que a esa temperatura va a estar como gas, va a estar va a estar como vapor. Por lo tanto, me va a ocupar un volumen. Si nosotros pasamos de tres volúmenes, supongamos, por decirlo de alguna manera, 3 litros de los reactivos, y se tienen que transformar en un producto de 1 litro, imaginemos qué tiene que pasar con la presión. Si supongamos que esto es un equipo muy sofisticado, tenemos ahí los 3 volúmenes de reactivo. Bien, si nosotros queremos disminuir el volumen de 3 a 1, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar la presión. Cuando nosotros aumentemos la presión, el volumen va a disminuir. Por lo tanto, si pasamos de 3 volúmenes a 1 volumen, ¿cómo favorecemos esta reacción para que se produzca con mayor rapidez, con mayor rendimiento? Evidentemente trabajando a alta presión, y evidentemente para que se produzca esta reacción se trabaja a aproximadamente 200 atmósferas de presión. A ver, eso sería todo si hablamos de el método de obtención de metanol. Vamos a hablar ahora de otro método específico, que es la formación de alcoholes por el proceso de fermentación de azúcares. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la fermentación del jugo de uvas, del azúcar que se encuentra en el jugo de uvas, fundamentalmente glucosa y fructosa también, se nos van a transformar luego del proceso de fermentación en alcohol etílico. Ahora bien, también se puede obtener alcoholes por fermentación de otros azúcares, de otros glúcidos, más correctamente hablando,
como pueden ser, por ejemplo, el almidón de papa, el almidón de arroz, el almidón de maíz, el almidón de otros granos. Y este proceso supone o necesita de 3 pasos. El primero es la hidrólisis por acción de enzimas de almidón. Dijimos que siempre por acción de enzimas a maltosa. Este sería el primer paso. El segundo paso es la hidrólisis, también por acción enzimática, de esta maltosa a glucosa. Y el tercer paso sería la fermentación de esta glucosa, que la fermentación también se produce por acción de enzimas. En los 3 casos tenemos la acción de enzimas a alcohol etílico o etanol más anhídrido carbónico, que es un gas y que se nos va a desprender. También se puede obtener alcoholes por la fermentación de las melasas que provienen de las refinerías de la caña de azúcar, bien, es decir, de la industria azucarera. Esas melasas también por un proceso de fermentación se transforman en o producen una mezcla de alcoholes que en conjunto a esa mezcla se la llama aceite de fusel. En ese aceite de fusel que tenemos vamos a encontrar una mezcla de alcoholes, como dijimos, donde los principales, los mayoritarios, son el alcohol N-propílico, que ya hemos visto lo que es un alcohol primario de 3 átomos de carbono. Otro es el alcohol isobutílico, que también lo hemos visto en el video anterior. Otro de los que se obtienen en gran proporción son el isoamílico. Recordemos que isoamílico es lo mismo que decir isopentílico. Bien. Y otro es el alcohol amílico. Amílico. Ópticamente activo. El amílico ópticamente activo, es el alcohol 2-metil 1-butanol. Este alcohol es el denominado alcohol ópticamente activo, debido justamente a su actividad óptica, su capacidad de desviar en solución acuosa el plano de la luz polarizada. Bueno, con esto ya habríamos hablado de todo lo que es métodos de obtención, muy por encima, en una forma muy general. Vamos a ver ahora, vamos a hablar de las propiedades físicas. Por ejemplo, el alcohol metílico y el alcohol etílico habrán visto que es muy soluble en agua. Son ambos alcoholes muy solubles en agua, tan solubles que se disuelven en ella en cualquier proporción. No es como otras soluciones donde el soluto satura al disolvente y la solución se satura y no puede admitir más soluto. En el caso del alcohol metílico y el alcohol etílico se pueden mezclar, se puede formar la solución, son miscibles en cualquier proporción.
Ahora, la solubilidad de los alcoholes va disminuyendo a medida que aumenta su peso molecular. Es decir, disminuye la solubilidad a medida que aumenta la cadena, el número de átomos de carbono. ¿Esto a qué se debe? Recordemos que los alcoholes son derivados alquílicos del agua. Por lo tanto, son moléculas muy similares, la del agua y la de los alcoholes más pequeños, el metílico, el etílico. Pero, ¿qué pasa? A medida que esta cadena se va haciendo más larga, recordemos que acá predominan los enlaces covalentes y es una cadena hidrocarbonada con enlaces covalentes, no polarizada, por lo tanto, es insoluble en agua. Bien, la parte que se puede llegar a disolver en agua es la parte del hidroxilo, que la unión entre el oxígeno y el hidrógeno no es covalente. Entonces, a medida que este radical se hace más grande, es decir, que aumenta el número de átomos de carbono, la solubilidad va disminuyendo. Otra característica que tienen es que el alcohol etílico y el agua tienen una forma muy parecida a las moléculas. Si bien el tamaño es un poco diferente, pero esa similitud en las moléculas hace que se produzcan en el interior de ello uniones puentes de hidrógeno entre las moléculas de alcohol y las moléculas de agua. Es decir, que son moléculas que van a estar muy atraídas. Por lo tanto, cuando están mezclados el alcohol con el agua, se forma lo que se llama una mezcla azeotrópica, que ahora se los escribo. ¿Qué es una mezcla azeotrópica? Justamente es esa mezcla que se forma, esa solución que es muy difícil de separar debido justamente a que las moléculas están muy atraídas entre sí. Lo que les decía recién, mezcla azeotrópica. Entonces, como es muy difícil de separar una mezcla azeotrópica, porque las moléculas están muy atraídas entre sí debido a la formación de esos puentes de hidrógeno que les comentaba. Entonces, ¿qué pasa? El punto de ebullición del alcohol es como que al estar mezclado aumenta, ¿bien? Y se aproxima más al del agua. Entonces, por una destilación simple, es muy difícil poder separarlos completamente. Siempre el alcohol que destilemos va a ir acompañado con un poco de agua, ¿bien? Y siempre va a quedar un poco de alcohol en la mezcla que estamos destilando. Entonces se recurre a un método que es la destilación fraccionada. ¿En qué consiste? Es como si nosotros hiciéramos una destilación simple y a ese destilado que hemos obtenido lo volvemos a destilar y de esa manera vamos obteniendo el alcohol cada vez más puro, pero nunca lo vamos a lograr con un 100% de pureza. Para lograr el alcohol con 100% de pureza, que no tenga absolutamente nada de agua, la forma de eliminar el agua es por tratamiento con cloruro de calcio. El cloruro de calcio es una sal que tiene capacidad de tomar las moléculas de agua, absorbe las moléculas de agua, de manera tal que si tenemos ya después de una destilación fraccionada, tenemos un alcohol bastante puro, pero no del todo, y lo queremos purificar hasta el 100%, tenemos que hacerle un tratamiento con cloruro de calcio, que va a ser el deshidratante, va a ser el que le retire el agua. Entonces, de esa manera vamos a obtener un alcohol etílico con 100% de pureza que recibe el nombre, y lo vamos a ver en los laboratorios, de alcohol absoluto. Pero la forma de obtenerla es esa, a través de agentes deshidratantes, como el cloruro de calcio, que es uno de los que más se utiliza.
Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las propiedades químicas. Dentro de las propiedades químicas vamos a ver que los alcoholes tienen la capacidad de actuar como ácidos o como bases, debido a que ellos tienen un grupo hidroxilo. Entonces, según con quién tenga que reaccionar el alcohol, lo va a hacer liberando el hidrógeno como un protón, en cuyo caso estaría actuando, según Arrhenius, como un ácido, que Arrhenius definió a los ácidos: toda sustancia en solución acuosa libera protones. Pero también, frente a otros reactivos, el alcohol libera todo el grupo oxidrilo, y según Arrhenius, toda sustancia que libera oxidrilos, iones oxidrilo en solución acuosa, es un hidróxido o base. Por lo tanto, hidrógeno puede tener los dos comportamientos y va a orientarse por uno o por el otro según con el reactivo con el que tenga que actuar. Si él es anfótero y lo enfrentamos con una sustancia que sea ácida, y si es más ácida que él, el alcohol va a actuar como base. Y al revés, si lo ponemos en contacto con un reactivo que sea básico, más básico que él, va a actuar como ácido. Entonces esto es lo que vamos a verificar acá en estas reacciones. Donde los alcoholes actúan como ácidos son reacciones, como les dije, con base fuerte. Una de ellas puede ser el sodio metálico y la otra puede ser un hidróxido. Vamos a hacer las dos reacciones de manera que podamos ver la diferencia con cuando actúan como bases, y a su vez para que vean la diferencia en los productos que vamos a obtener acá. Uno de esos productos lo vamos a utilizar, como veremos en el próximo video, para la fabricación o la obtención de otros, o sea, compuestos de otra familia. Entonces, si nosotros hacemos actuar un alcohol con sodio metálico, supongamos ese mismo alcohol con sodio metálico, el sodio va a reemplazar al hidrógeno, lo va a desplazar de su lugar, porque su potencial de reducción lo permite, con lo cual se me va a formar este compuesto, que es un alcóxido. Alcóxido, ¿por qué? Porque cuando el alcohol pierde el protón, se me va a formar este anión, que es negativo, una carga negativa, y se llama ion alcóxido. Bien, ese ion alcóxido se va a unir al sodio, por lo tanto acá me va a quedar sodio. El átomo de hidrógeno solo no existe. El átomo de hidrógeno debe estar unido con otro átomo de hidrógeno para poder ser un elemento. Acuérdense que el hidrógeno es una molécula diatómica. Por lo tanto, si se unen dos átomos de hidrógeno que provienen de acá, vamos a necesitar dos moléculas de alcohol. Bien, con lo cual, si tengo dos radicales, dos alcóxidos, se me van a formar dos moléculas de esto, para lo cual yo voy a tener acá dos átomos de sodio y acá tengo uno solo, por lo tanto voy a necesitar 2 moles de sodio. Entonces ahí tendríamos la ecuación perfectamente balanceada. Esto es un alcohol y lo que se me forma es un alcóxido de sodio. Es un alcóxido, que es el ion que tenemos ahí, de sodio. Si el hidrógeno es un gas y se va a desprender, nosotros vamos a ver que se produce un burbujeo. El sodio, por otra parte, es menos denso que el agua, es más liviano, por lo tanto flota, no se va a ir al fondo del recipiente.
Entonces es todo un fenómeno que nosotros vamos a observar en la superficie del alcohol. Supongamos que queremos ver un ejemplo concreto, específico. ¿Qué pasaría con el alcohol etílico? Si lo hacemos reaccionar con hidróxido de sodio, se nos va a formar, dijimos, el hidrógeno va a ser reemplazado por el sodio más el gas hidrógeno que se va a desprender. Y siguiendo el mismo criterio, vamos a necesitar 2 moles de alcohol, se me van a formar 2 moles del alcóxido y voy a necesitar 2 moles de sodio. Bien, este compuesto, ¿cómo se llama? Metanol. Y lo que se me va a formar es un alcóxido, que se los nombra con la terminación óxido. Por lo tanto, va a ser el metóxido de sodio. Eso sería en cuanto a la reacción con sodio metálico. ¿Qué pasaría si lo hacemos reaccionar con un hidróxido? Por ejemplo, el hidróxido de sodio. En ese caso, el metanol más hidróxido de sodio, ¿qué me van a formar? Si esto es una base fuerte, el alcohol va a actuar como ácido, es decir, va a liberar ese hidrógeno, lo va a liberar como protón. Y tenemos una base, un hidróxido, que en solución acuosa va a liberar iones oxidrilo. El hidrógeno, el protón, se va a unir a los oxidrilos y me va a formar la molécula de agua. Pero además el sodio va a ocupar el lugar del hidrógeno, porque oxígeno va a quedar con una valencia libre y sodio también. Entonces la compensan uniéndose. Si ustedes se fijan, partimos del mismo alcohol, lo único que cambiamos es el reactivo. En vez de sodio metálico usamos un hidróxido y el compuesto que se obtiene es el mismo, el metóxido de sodio, igual que acá. La diferencia entre ambas reacciones que podemos ver en el laboratorio es que mientras en la reacción con el sodio metálico se produce la liberación de un gas, el desprendimiento de un gas, se ve como una efervescencia alrededor del trocito de sodio. En este caso no se nos va a desprender ningún gas porque lo que se me va a estar formando es agua que es líquida. Entonces, esto sería todo en cuanto a las reacciones, todo lo que vamos a ver nosotros. Hay otras, hay muchas otras, pero esto es lo que vamos a ver nosotros en relación a la acción de los alcoholes, al comportamiento de los alcoholes como ácidos. Y ahora vamos a ver cómo se comportan los alcoholes como bases, para lo cual vamos a hablar de una reacción que es bastante importante, que es la reacción de Lucas o ensayo de Lucas. Es una reacción donde el reactivo de Lucas está formado por cloruro de zinc disuelto en ácido clorhídrico. Entonces, vamos a ver que el reactivo de Lucas es cloruro de zinc disuelto en ácido clorhídrico. Bien. ¿En qué consiste la reacción de Lucas? Justamente en hacer reaccionar el alcohol con el cloruro de zinc. ¿Y qué vamos a obtener con eso? Con el cloruro de zinc en medio ácido clorhídrico, obviamente. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el alcohol etílico, en presencia del cloruro de zinc, presencia del ácido, el protón va a reaccionar con el hidroxilo para formar agua, ¿bien? Y el cloruro
del ácido, el ion cloruro, va a ocupar, va a quedar libre, entonces va a venir y se va a unir al carbono. Es decir, va a ocupar el lugar del hidroxilo. Es decir, que se me va a formar agua, va a quedar este carbono con un enlace libre, el cloruro también, por lo tanto se va a unir acá. Entonces, lo que vamos a tener en definitiva es, en lugar del oxidrilo, se va a unir el cloro. ¿Bien? ¿Qué es esto? Esto es un radical y esto es un halógeno. Se me va a formar un cloruro de etilo. Cloruro en este caso porque el reactivo de Lucas es siempre ácido clorhídrico con cloruro de zinc. O sea que no se va a adicionar cualquier, no se va a unir acá cualquier halógeno, sino exclusivamente el cloro. Entonces esto va a ser, en este caso, es el cloruro de, esto es el radical etilo, cloruro de etilo, que pertenece a la familia de los halogenuros de alquilo. Esto nosotros podemos plantearlo como una reacción general de cualquier alcohol que reacciona con ácido clorhídrico en presencia de cloruro de zinc, que me va a formar, el cloro va a ocupar el lugar del hidroxilo, el cloruro de alquilo más el protón se va a unir al hidroxilo para formar agua, y esta sería la reacción general. Ahora, cuando yo empecé a hablar del ensayo de Lucas, dije que era una reacción muy importante. ¿Y cuál es la importancia que tiene? La reacción de Lucas se produce a distinta velocidad, si es con un alcohol primario, o secundario, o terciario. Con los alcoholes terciarios es prácticamente inmediata la reacción, es decir, se produce muy rápido. Con un alcohol secundario es bastante más lenta, y mucho más lenta aún es cuando el alcohol es primario. Bien, y en eso radica la importancia del reactivo de Lucas, que nosotros, si tenemos un alcohol y no sabemos si es primario, secundario o terciario, por reacción con este reactivo, según la velocidad que transcurra en producirse la transformación, el cambio, la reacción química, según eso nosotros vamos a poder decidir si es un alcohol primario, o es secundario, o es terciario. Entonces ahora vamos a pasar a hablar de la deshidratación de alcoholes como otra de las propiedades químicas. La deshidratación de alcoholes me va a producir las olefinas, y esta reacción también la podemos ver como un método de obtención de olefinas. Si nosotros tenemos un alcohol, por ejemplo, supongamos que tenemos vamos a hacer la fórmula desarrollada. El hidroxilo puede reaccionar en determinadas condiciones de presión, de temperatura, de catalizadores, etcétera, con un átomo de hidrógeno y formar agua, y ese agua se va a desprender. Por eso hablamos de deshidratación. Bien, ahora, cuando ese agua se vaya, ¿qué es lo que nos va a quedar? Esto tal como estaba. Nos va a quedar este carbono con un enlace libre y este carbono con una valencia libre. Entonces, a los dos les falta una valencia para completar su tetravalencia. Entonces podemos imaginar como que acá se forma un doble enlace, con lo cual ambos carbonos completan
su tetravalencia. Esto puede producirse por un mecanismo de radicales libres o por un mecanismo iónico. Bien, pero para no entrar mucho en detalles y explicarlo de una forma muy general, tenemos esto. Quiere decir que por deshidratación de un alcohol podemos obtener un alqueno u olefina. Bien, es decir, que la deshidratación de alcoholes me conduce a la formación de olefinas. Por lo tanto, esto podría ser un método de obtención de alquenos. Por otro lado, esta reacción es reversible, es decir, que en determinadas condiciones también de presión, temperatura, catalizador, etcétera, etcétera, la reacción inversa puede adicionar agua a este doble enlace y formarme un alcohol. Vamos a hablar ahora rápidamente de lo que es la oxidación de alcoholes. ¿Y qué podemos decir? Para producir la oxidación de alcoholes necesitamos de la presencia de reactivos oxidantes. De esos reactivos oxidantes, uno es el dicromato de potasio disuelto en ácido sulfúrico, que es lo que se conoce normalmente como mezcla sulfocrómica. Otro reactivo oxidante es el permanganato de potasio, que se puede usar y va a dar distintas reacciones si la reacción la llevamos a cabo en medio ácido o en medio alcalino o neutro. Entonces, veamos qué se produciría. Primero, con mezcla sulfocrómica, es decir, con dicromato de potasio y ácido sulfúrico, vamos a tener el alcohol, lo vamos a hacer en forma general, el alcohol que va a reaccionar con el ion dicromato, que tiene carga 2 negativa, y en medio ácido, dijimos. Esto va a reaccionar y me va a dar, si el alcohol se oxida, tiene que haber otra especie que se reduzca, y quien se reduce es el cromo, que pasa de número de oxidación más 6 a cromo más 3, es decir, a ion crómico. Esto cuando lo hacemos en el laboratorio es una reacción que se produce en forma casi inmediata y nosotros nos damos cuenta que se ha producido la reacción por un cambio muy brusco de color. El dicromato de potasio es de un color naranja muy característico, muy fuerte, e inmediatamente que se pone en contacto con el alcohol se reduce el cromo para formarme el ion crómico, que es de color verde. Entonces nosotros vamos a ver que el líquido va cayendo de color naranja y apenas toma contacto se transforma en color verde. Entonces cromo más 3 más el alcohol se va a oxidar a aldehído, en este caso, y esto me va a dar más agua. Bien, esta reacción perfectamente balanceada necesita 3 moles de alcohol, 8 moles del protones del ácido. Recordemos que esta reacción está planteada en forma iónica, no completa. 2 iones crómicos son los que se me van a formar, 3 del aldehído y 7 de agua. Entonces se me transforma en aldehído a partir del alcohol. Acá lo que podemos observar es la reducción del cromo, que pasa de un número de oxidación más 6 a más 3, para lo cual tiene que ganar cada átomo de cromo tiene que ganar 3 electrones.
3 electrones cada átomo de cromo. Bien, veamos ahora qué pasaría con permanganato de potasio. Con permanganato de potasio en medio ácido, la reacción que se va a producir es el alcohol, tal como está, más el ion permanganato, más los protones, porque estamos hablando de medio ácido, van a reaccionar para formarme. El manganeso se me reduce de +7 a +2. ¿Bien? Me va a dar entonces el ion manganoso, me va a dar también el aldehído y me va a dar agua. ¿En qué cantidades? Voy a necesitar acá 5 moles de alcohol, que me van a reaccionar con 2 moles de permanganato, y para que se produzca la reacción se requieren 6 protones. Me va a dar 2 iones manganosos, me va a dar 5 de aldehído y 8 de agua. Observemos acá el cambio en el número de oxidación. Si este se oxida, tiene que haber otro que se reduzca. Manganeso pasa de +7 a +2. Quiere decir que gana 5 electrones. Gana 5 electrones para poder reducirse a manganeso +2. Y la última opción sería en medio alcalino o neutro. En medio alcalino o neutro, en cuyo caso el alcohol, si se ve bien, va a reaccionar con el ion permanganato, y acá la diferencia va a estar en este producto, porque se va a reducir a dióxido de manganeso, que va a quedar en suspensión porque es insoluble, más el aldehído más iones oxidrilo que se me van a formar a partir de un medio neutro, pero se me pasa a alcalino. Por eso es que acá hicimos la aclaración que puede producirse en medio alcalino o neutro. Bien, más agua. El balance de esta ecuación es de 3 moles de alcohol, necesitan 2 moles de permanganato de potasio para formarme 2 moles de dióxido de manganeso, 2 oxidrilos, 3 moles del aldehído y 2 moles de agua. Y en este caso el cambio en el número de oxidación, manganeso está con +7, va a cambiar a +4. Quiere decir que este permanganato tiene que ganar 3 electrones para poder reducirse. Ya para terminar, muy rápidamente, vamos a citar nada más 2 alcoholes no saturados y 2 alcoholes polihidroxilados. Entre los alcoholes no saturados, si hablamos de no saturados, estamos hablando de un enlace múltiple, ya sea un enlace doble o triple entre 2 átomos de carbono. Entonces,
como alcoholes no saturados, vamos a nombrar dos nada más. Uno que es el alcohol vinílico, que lo que está unido acá al hidroxilo es el radical vinilo, que proviene este es el radical vinilo, que es el que se une al hidroxilo para formarnos el alcohol vinílico. Y el otro es el alcohol alílico, que tiene 3 átomos de carbono. ¿Y cuál es su característica? Que tiene el doble enlace, que es lo que le da la insaturación, pero el doble enlace no está acá inmediatamente en el carbono que contiene el grupo, sino en el carbono siguiente. Bien, esto es el grupo vinilo o radical vinilo. Este es el radical, vinilo no, alilo. El radical alilo, que lo vamos a seguir viendo en las distintas familias de compuestos que vamos a seguir viendo. Y este dijimos que es el alcohol alílico. Esos son los dos únicos alcoholes no saturados que vamos a ver. Y como alcoholes polihidroxilados, que ya habíamos dado la clasificación en el video anterior, vamos a ver el alcohol de 2 átomos de carbono. Es un dialcohol, es decir, es un glicol, y se lo llama comúnmente etilenglicol. O habíamos dicho, ya lo habíamos nombrado anteriormente, 1,2-etano diol. Es un dialcohol porque tiene 2 veces el grupo carbinol. Su principal uso es como anticongelante para los radiadores de los autos. Es un anticongelante que también lo suelen vender, o se suele usar el nombre de refrigerante. Y el otro es el de 3 átomos de carbono, que es un trialcohol de mucha importancia, que es la glicerina, también se lo llama glicerol, y tiene mucha importancia porque está presente en los vinos, se usa mucho en repostería, en cosmetología, en la preparación, fabricación de cremas, etcétera. Y el nombre IUPAC de este nombre es, si nosotros vemos, tenemos el grupo funcional alcohol en carbono 1, en carbono 2 y en carbono 3. Tiene 3 átomos de carbono y es un trialcohol. Por lo tanto se lo llama 1, 2, 3 propano triol. Ese sería el nombre por el Sistema Oficial de Nomenclatura o por IUPAC. Bueno, con esto quedaría visto todo el tema de alcoholes. O sea, acá hemos visto entre este video y el anterior todo lo que necesitamos para continuar con nuestro curso. Nos veremos entonces en el próximo video. Buenas noches.